Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, como les decía. Mi nombre es Hugo Navas y esta tarde vamos a ver el tema que nos convoca, que es la unidad 13 y el pensamiento político y jurídico de el barón de Montesquieu. Y fundamentalmente su teoría de la división o separación del poder. Estamos ahora en la pestaña correspondiente a la unidad 13, donde pueden ustedes observar, primero que nada, una imagen de Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu. Como dice allí la pequeña reseña, fue un gran representante del siglo de las luces y de las nuevas ideas que surgen en Europa y en Francia particularmente durante el siglo XVIII. Y fundamentalmente gracias a la Ilustración, que fue un movimiento intelectual y cultural muy importante. El siglo de las luces simboliza el triunfo de la luz, de la razón y el conocimiento sobre la oscuridad y las tinieblas de la ignorancia y de los dogmas de fe. Estas supersticiones nublaban el entendimiento de los seres humanos. Y el siglo de las luces trae la antorcha del conocimiento y produce una verdadera revolución intelectual. Para ellos, para estos pensadores, la razón es el único medio a través del cual los seres humanos pueden lograr la sabiduría y llegar a conocer la verdad. Entonces, la Ilustración fue un movimiento intelectual, científico, filosófico, político, literario, que produjo cambios profundos en la sociedad del siglo XVIII. El conocimiento, como base de todas las actividades humanas, produjo avances importantísimos en la técnica y en la ciencia, que van a cambiar de manera radical el mundo. Piensen ustedes, por ejemplo, en la revolución industrial que tendrá lugar a partir del siglo XVIII. Asimismo, nuevas ideas sociales, políticas y religiosas van a sacudir el antiguo régimen, van a establecer un nuevo orden mundial. Las nuevas ideas, la tolerancia religiosa, las ideas de libertad individual, económica, van a, de alguna manera, destruir el antiguo régimen imperante en Europa en el siglo XVIII. Y tendrán como corolario dos acontecimientos históricos importantísimos. El primero de ellos, la revolución de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, que darán lugar a un nuevo Estado, los Estados Unidos de América, con una constitución democrática. Y en segundo lugar, un hecho tan importante que los historiadores lo toman como un antes y un después en la historia de la humanidad. La Revolución Francesa de 1789 quedará por tierra definitivamente con el antiguo régimen y con la dinastía de los Borbones, y que dará comienzo a una nueva etapa en la historia de la humanidad, la Edad Moderna. Para estos pensadores del siglo de las luces, ¿sí? el universo está regido por leyes infalibles. A través del empirismo, solo la ciencia es capaz de descubrir estas leyes universales y uniformes que rigen al universo y los fenómenos naturales. La razón y el conocimiento científico permiten el progreso y el avance de la industria, conociendo las leyes que rigen la naturaleza y el mundo. Es así que el hombre, a través de conocer estas leyes, va a permitirse dominar la naturaleza y lograr así su progreso tanto industrial como social. Se abre entonces una nueva era de invenciones y descubrimientos,
se descubren las leyes de la física, de la química y fundamentalmente las máquinas de vapor que van a permitir una verdadera revolución industrial. En el campo social y de la política, el liberalismo se abre paso ante la oscuridad del despotismo ilustrado. Las ideas de libertad y tolerancia religiosa cambiarán el mundo del siglo XVIII. El rechazo a los dogmas teológicos del pasado, el rechazo a todas aquellas políticas de opresión hacia los individuos, la libertad como principio fundamental, una libertad intelectual, de opinión, de palabra, que los hombres sean capaces de expresarse libremente, una libertad política en contra de toda tiranía, que los hombres sean capaces de ejercer sus derechos políticos, y fundamentalmente una libertad religiosa, una tolerancia del otro, del distinto, de las minorías religiosas, para que los hombres puedan convivir en paz. Y todas estas cuestiones sobre el liberalismo tienen un eje fundamental de oponerse contra toda opresión. El liberalismo político entonces destruye los privilegios de clase y tiene como principio fundamental el de la igualdad de los hombres. El liberalismo político se instrumenta en contra de un orden establecido, en contra del absolutismo político de los monarcas absolutos, en contra del feudalismo de las clases privilegiadas como la nobleza, en contra, en definitiva, de todo un sistema opresor de los seres humanos. El liberalismo religioso, que propugna dos cosas fundamentalmente: la tolerancia religiosa de las minorías y un proceso de secularización, de una separación entre el Estado y la Iglesia. La tolerancia religiosa y el pacifismo van a permitir una libertad de culto, van a permitir que los hombres vivan en paz y en armonía. Y la separación del Estado y de la Iglesia van a permitir los principios del laicismo y de la secularización. Esto permitirá iniciar un proceso de fin de las guerras religiosas que hemos visto en las clases pasadas, en las clases anteriores, que se desarrollaron durante todo el siglo XVI y XVII en Europa, y que tantas vidas y que tanta destrucción provocaron en Europa por tratar de imponer una visión única de la religión, de tratar de imponer una única religión sobre las minorías. Y por último tenemos un liberalismo económico. Una nueva clase surge, la clase de la burguesía, los pequeños burgueses de las ciudades, artesanos, industriales, empresarios, banqueros, que van a propugnar la libertad de ejercer su profesión y sus negocios, logrando así el fin de los monopolios y de las reglamentaciones dictadas por el Estado y que coartaban la libre empresa. Este liberalismo económico propugna el no intervencionismo estatal en la economía. Nuevas ideas políticas producen cambios sociales profundos y van a sacudir el antiguo régimen, van a sacudir a la Europa de su tiempo. El liberalismo entonces se instrumenta como la herramienta necesaria para dar fin a la tiranía de los gobernantes y de los sacerdotes, para usar términos que utilizaban los pensadores de la Ilustración y del Iluminismo. Los libres pensadores como Voltaire, Locke, Rousseau, Montesquieu van a ser grandes actores a través de sus ideas en los acontecimientos, como ya les dije, que sacudirán al mundo y Europa en el siglo XVIII, que son la Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. El enciclopedismo.
el iluminismo, la ilustración, movimientos culturales e intelectuales tenían como objeto educar a la sociedad, porque entendían que una sociedad culta e inteligente significaba el fin de la tiranía y el fin del absolutismo. Ya miren ustedes, ya en el siglo XVIII se entendía que una sociedad culta, educada e inteligente era la mejor defensa contra la tiranía y el abuso de poder. El conocimiento, la razón, va a permitir el progreso de la sociedad, sacándola de la superstición, sacándola de la ignorancia y de la irracionalidad. Y va a permitir el auge de las ciencias y de la técnica. Un verdadero despertar de la ciencia y de la técnica se da en el siglo XVIII como consecuencia de estas nuevas ideas. El hombre podrá finalmente sobreponerse a la naturaleza y dominar a los elementos de la naturaleza. Y el progreso será una constante en la historia de la humanidad a partir de este momento. Conocer las leyes que rigen el mundo físico, las leyes que rigen la naturaleza, le permitirá a los hombres dominar el mundo. Y esto se traducirá en la revolución industrial que dará comienzo en el siglo XVIII con la invención de la máquina de vapor. Esta es una etapa en el pensamiento en el cual el hombre es puesto como centro. La confianza y el optimismo en el progreso humano a través del conocimiento y de la razón serán la constante para estos pensadores. La inteligencia, la razón y el conocimiento entonces son el único medio para entender el mundo, conocer las leyes que rigen la naturaleza y de esta manera dominar al mundo y a la naturaleza. Ahora es necesario también conocer un poco más acerca de lo que hablamos cuando decimos el antiguo régimen. La sociedad del siglo XVIII se encontraba profundamente dividida. Era una sociedad dividida en estamentos. Una sociedad en la que en la cúspide se encontraba el monarca absoluto y luego le seguía en orden descendente, como en una pirámide, la nobleza y el clero. Y en la base de esta sociedad se encontraban los artesanos, la burguesía, quienes con su trabajo soportaban a las clases privilegiadas. La nobleza entonces se encontraba en una clase corrompida y ociosa. Era un régimen que se veía favorecido por privilegios, por privilegios y por distintas leyes que le permitían llevar adelante este estilo de vida. Parásitos que vivían rodeados de lujo sin hacer nada, vivían de sus prerrogativas de clases obtenidas por el simple nacimiento. Uno pertenecía a la nobleza por su origen, por su nacimiento. Ricos terratenientes, dueños de grandes extensiones de tierra, que tenían el monopolio de los cargos y de los honores en el Estado. Junto a la nobleza se encontraba el alto clero, que eran los señores, que dueños de tierras también, que pertenecían a los honores, a los príncipes de la iglesia. Estos estamentos de la nobleza y el clero se veían favorecidos por privilegios impositivos,
ya que no debían abonar impuestos por su sola pertenencia a estos estamentos, y de justicia, porque regía el principio, la justicia no era igual para todos los hombres, regía el principio de que los nobles solo podían ser juzgados por sus pares, por otros nobles, mientras la justicia ordinaria era destinada para el resto de la sociedad. No existía entonces en este antiguo régimen una idea de igualdad entre los hombres. No existía en este antiguo régimen una idea de meritocracia para el acceso a los cargos públicos. La totalidad de los cargos y de los honores en el Estado se reservaban en forma monopólica para quienes integraban estas clases privilegiadas. Otro concepto fundamental que tenemos que conocer es el del despotismo ilustrado, que puede resumirse en su famosa frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Y qué era el despotismo ilustrado? Los monarcas absolutos, esto que podemos ver en el mapa que se encuentra en la pestaña correspondiente a la unidad, se veían influenciados, porque eran hombres de su tiempo también, por las nuevas ideas de la Ilustración. Y algunos soberanos, como el mismísimo Federico de Prusia, recibió en su palacio de Sanssouci, a las afueras de Berlín, en Potsdam, a Voltaire, el padre de la Ilustración. E influenciados por las ideas de estos libres pensadores, los monarcas absolutos realizaron reformas sociales hacia adentro de sus reinos, tratando de favorecer a sus súbditos con la idea de progreso de la sociedad. Se realizaron distintas medidas tendientes a mejorar la economía, reformas agrarias, reformas agrícolas. Se realizaron distintas actividades tendientes al desarrollo de la industria e impulso al comercio. Se mejoró la organización del Estado, la burocracia estatal. Se realizaron mejoras en cuanto a la educación y se realizó fundamentalmente una verdadera separación entre Estado e Iglesia. Una consecuencia importantísima de esa la vemos en la España de Carlos III, cuando los jesuitas son expulsados de España. Pero todas estas actividades tendientes al progreso de la sociedad, tendientes al mejoramiento económico de los súbditos, se realizaban a espaldas del pueblo, porque los monarcas absolutos no renunciaban a la concepción absolutista del poder. No se renunciaba a los privilegios de clase. El poder continuaba concentrado en las manos del monarca. Y allí nos encaminamos entonces al tercero de estos conceptos que es necesario conocer, no solo para cuando estudiemos a Montesquieu, sino para cuando veamos las distintas unidades que se refieren al pensamiento del siglo XVIII, la Ilustración y el Iluminismo. Rousseau, Montesquieu, Locke y los demás pensadores. La monarquía absoluta. ¿Qué es la monarquía absoluta? Es la concentración de la totalidad del poder en las manos del monarca. Todo el poder se encuentra concentrado en las manos del monarca absoluto. Porque el poder absoluto es único e indivisible. De allí la importancia de las teorías de separación del poder. Montesquieu nos enseñará la importancia de la separación del poder. ¿Cómo evitamos nosotros la existencia de un poder concentrado, único y absoluto? Separando el poder. Pero eso ya lo veremos más adelante. Las monarquías absolutas, entonces, el poder se encuentra concentrado firmemente en las manos del monarca. Este poder es único e indivisible. No existe una constitución, no existe un contrato social
que limite el poder del monarca. Todos los súbditos, en sus personas, en sus libertades y en sus bienes, se encuentran sometidas a la voluntad del rey. La ley es la voluntad del monarca. A esta ley se encuentra sometida la totalidad de la sociedad. Todos los súbditos se encuentran sometidos a la voluntad del monarca, excepto él. El monarca se encuentra por encima de la ley. Y esto nos lleva también a otro concepto, que es la teoría del origen divino del poder de los reyes. Esta teoría nos enseña que quien ha instaurado a los monarcas para que rijan la vida de sus súbditos es el mismísimo Dios. Es Dios quien ha establecido un orden en la tierra. Es Dios quien ha determinado que el monarca rija sobre sus súbditos. Es Dios quien ha determinado la existencia de una sociedad estamentada, dividida estrictamente por estamentos. Un régimen rígidamente establecido. Y si es el mismísimo Dios quien ha determinado que los monarcas rijan y reinen sobre sus súbditos, ¿quiénes son los hombres comunes, los simples mortales, para contrarrestar, para contradecir la voluntad del mismísimo Dios? Todo aquel que se oponga a ese orden establecido en forma divina, no solo atenta contra el monarca, sino que es un hereje. De allí la importancia de esta unión entre Estado e Iglesia, una única visión, donde la monarquía absoluta se amparaba en esta visión divina del origen del poder de los monarcas. Veremos que con los distintos pensadores contractualistas y las teorías del contrato social, ataca la misma esencia del poder de las monarquías absolutas. Porque los distintos pensadores contractualistas, con sus distintas matices e ideas, parten de una base, que no es Dios quien acuerda, quien consagra otorgar el poder, sino que son los hombres libres y voluntariamente, a través del pacto o contrato social, quienes pactan, quienes acuerdan, quienes se unen, y que de ese contrato social surge un tercero ajeno a ese contrato, que es la sociedad civilmente organizada, que es el Estado, que será un Estado absoluto para Hobbes, o será un Estado liberal para Locke. Pero en definitiva las teorías contractualistas, atacan la misma esencia de la teoría del origen divino del poder real. No es más ya Dios quien instaura los gobiernos, sino son los hombres quienes libre y voluntariamente acuerdan entre sí y pactan y acuerdan la conformación de un gobierno. Esto es una verdadera revolución para la época. Piensen ustedes en las implicancias sociales y políticas de estas ideas. No es Dios quien consagra la dinastía de los Borbones para que rija y gobierne en el reino de Francia, sino que son los ciudadanos franceses quienes libre y voluntariamente pactan y acuerdan darse y dotarse de un gobierno y de un Estado.
Y vamos a dejar allí la imagen de la separación del poder para cuando lleguemos al tiempo que corresponde. Dicho todo esto, analizado el contexto histórico, político y social de la Europa en general del siglo XVIII, vamos a empezar entonces a estudiar y analizar la vida de Carlos Luis de Secondat, barón de la Brede y de Montesquieu, y señor de Montesquieu. Señor de la Brede y barón de Montesquieu, que nació en 1689 y fallece en 1755 en Francia. Estudia Derecho en la Universidad de Burdeos. Al morir su padre, porque Montesquieu pertenecía a la clase de la nobleza, y, como todos ustedes saben, los privilegios se transmiten a través de la sangre, por el nacimiento y de la sangre. Heredó entonces de su padre la baronía de la Brede en 1713. Y en 1716, al morir su tío Jean-Baptiste, hereda la baronía de Montesquieu. Y la baronía de Montesquieu venía a su vez con otro cargo importante, que era el del presidente del Parlamento de Burdeos. Miren aquí, noten aquí entonces ustedes los privilegios de clase y lo que hablábamos respecto del monopolio de los cargos y honores que se correspondían con la nobleza. Presidente del Parlamento de Burdeos era el nombre, pero en realidad era un cargo de justicia, era una corte de justicia de la ciudad de Burdeos. Montesquieu fue un buen magistrado, responsable y trabajador, fue prestigioso, obtuvo cierto prestigio en su trabajo, ¿sí? Pero fundamentalmente fue un amante de la escritura y de la lectura. Ingresa en la Academia de Burdeos y más tarde en la Academia Francesa en 1728. Escribe numerosos ensayos y en sus viajes a París participa de los distintos salones en donde la ilustración y el iluminismo, salones donde bullían las nuevas ideas de esta ilustración. Para dedicarse por entero a su pasión de la lectura y la escritura y poder estudiar las ideas políticas, Montesquieu vende su cargo de presidente del Parlamento de Burdeos. Un cargo que le correspondía en heredad. Había sido heredado por su tío cuando obtiene la baronía de Montesquieu. Liberado entonces de su tediosa tarea, va a viajar por Europa durante 4 años, estudiando los distintos estados europeos, las leyes que los rigen. Austria, Hungría, Italia, Venecia, Génova, Milán, Roma, Nápoles. Navega por el Rin, por Alemania, por los principados alemanes hasta Holanda. Y finalmente desde allí se embarca hacia Inglaterra, donde permanece 1 año y medio. En 1731 comienza a escribir su obra El espíritu de las leyes. Y que 14 años después, en 1748, dará a conocer al mundo con su publicación. Durante su vida, Montesquieu alterna sus largas horas de trabajo y de escritura y de lectura con la visita a París de los salones donde se desarrollaban y donde se leía las obras de literatura y de política en la Ilustración. En el curso de uno de estos viajes, en 1755, fallece. Su libro, El espíritu de las leyes, le otorga una fama resonante. Es admirado por la sociedad francesa y allende los mares. Su obra, El espíritu de las leyes, tendrá una gran influencia
en los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica. Perdón. Su obra tiene como método el método histórico experimental. Es un gran observador de su tiempo. Durante sus viajes estudiará metódicamente los estados que visita y las leyes que los rigen. Realiza un estudio rigurosamente positivo. Examina los gobiernos. Utiliza un método de las ciencias experimentales para las ciencias sociales. La observación de la realidad política le permite establecer principios y clasificaciones en pos de desentrañar la verdad que rigen a los estados y a la organización social de los hombres. Su obra, El espíritu de las leyes, desnuda la realidad de su tiempo. Será una obra escrita en contra del despotismo, de sus excesos y de sus abusos. Su obra tiene como eje fundamental la libertad y está dedicada, como ya dije, al estudio de los gobiernos y las leyes de su tiempo. Entrados ya a analizar la obra de Montesquieu, veremos que él realiza una clasificación de las formas de gobierno, donde va a apartarse de la vieja clasificación que ustedes ya conocen y ya estudiaron de Aristóteles. Montesquieu adopta entonces una nueva clasificación y va a dividir en 3 tipos o clases de gobierno. El primero de ellos, el de la república. Pero la república, la cosa pública, la res pública, reúne Montesquieu a la democracia y la aristocracia. Entonces se encuentra subdividida en una república democrática y una república aristocrática. La república es aquella en la que impera la ley y están regidas por el principio de la virtud cívica. Es necesario hacer una aclaración previa. En su obra, Montesquieu distingue 2 nociones diferentes. Una primera noción de la naturaleza de los gobiernos. Es lo que hace que el gobierno sea lo que es. Se refiere a la esencia de los gobiernos, a su estructura. Y de ella se derivan las leyes políticas, es decir, aquellas que hacen a la organización estatal. Es lo que podemos decir la Constitución. Y distingue una segunda noción, la de los principios, que él lo describe como el motor. Es lo que hace mover, es lo que hace actuar al gobierno. El principio es el impulso, el movimiento del gobierno, lo que lo pone en movimiento y lo impulsa. De este impulso, de estos principios, derivan las leyes civiles y sociales, el derecho civil y el derecho penal. Entonces son 2 principios diferenciadores que explican las formas de gobierno de Montesquieu. Como ya dijimos, la primera forma de gobierno es la república, que está subdividida en una república democrática y en una república aristocrática. La segunda forma de gobierno es la de la monarquía, que tiene como principio el honor. Es aquello que lo impulsa a moverse, lo que lo pone en movimiento. Y por último tenemos una tercera forma de gobierno, que es la que Montesquieu describe como la del despotismo. Es aquella en la que impera un gobierno absoluto,
un gobierno que no se encuentra limitado por las leyes. En el despotismo prima el abuso del poder de un grupo o de un individuo que se ejerce de forma absoluta en contra del resto. El despotismo, para Montesquieu, es un régimen corrupto que niega el imperio de la ley, niega la libertad de los súbditos. Es un gobierno, como ya dijimos, absoluto. Y para Montesquieu el despotismo es sinónimo de tiranía. Y el principio que rige al despotismo es el temor. Ahora analizaremos brevemente cada una de estas formas de gobierno. La República Democrática, recuerden ustedes, república, dos tipos, democrática y aristocrática. La República Democrática tiene como principio de naturaleza aquella donde la soberanía reside en el pueblo. El pueblo manda a través del sufragio. A través del sufragio dicta su voluntad. Y el pueblo vota a los magistrados. Y así como vota a los magistrados y vota a través del sufragio, se obliga a obedecer a los magistrados que han sido nombrados por el pueblo. Magistrados aquí es un nombre general amplio que hace relación a quienes ejercen de alguna manera el poder ejecutivo. Así como la naturaleza está dada por la soberanía en el pueblo, el principio que rige a la República Democrática es la virtud. Pero no es una virtud cristiana al modelo de San Agustín. No es una virtud moral tampoco. Es una virtud cívica y que está de alguna manera delineada por el amor a la igualdad, por el amor a las leyes y fundamentalmente por el amor a la patria. Esta virtud cívica necesariamente implica dejar de lado el interés propio. Es un límite a la ambición individual, un límite al deseo excesivo de poseer riquezas. Y esta virtud cívica de la República Democrática otorga definitivamente un interés, una preferencia al interés público, al interés de la comunidad. Es el deseo de prestar servicio a la patria. La segunda diferenciación, entonces, tenemos a la república aristocrática. Su naturaleza es que la soberanía está en manos de unos pocos. Solo una parte del pueblo posee el poder. Y el resto se encuentra en la condición de súbdito de ese grupo gobernante. De allí el nombre de aristocrática. El principio que rige a la república aristocrática es también una virtud. No es una virtud cívica como la anterior, sino es la virtud de la moderación. Es la moderación de los mejores, la moderación de los más grandes, para compensar de alguna manera la grandeza, el poder de los magistrados de esta república aristocrática, que son elegidos, ¿sí?, entre un grupo determinado, es necesaria para Montesquieu la brevedad en la duración de sus cargos. La segunda forma de gobierno para Montesquieu es el de la monarquía. La naturaleza de la monarquía, como ya saben ustedes también,
es que el poder se encuentra en manos de uno solo. Pero el monarca gobierna conforme a las leyes. Y esto es un detalle importante a tener en cuenta en función de la próxima forma de gobierno. El principio que rige a la monarquía es el honor. El sentimiento de su propia grandeza, la propia grandeza del monarca, hace necesario la existencia de cuerpos intermedios dependientes del poder del monarca, que estos serían el poder de la nobleza, el poder del clero, el poder de los magistrados, como un poder intermedio entre el monarca y el pueblo. Para que este principio del honor no degenere, no se desvirtúe, dice Montesquieu que es necesario salvaguardar la dignidad y la obediencia. El principio no debe ordenar algo deshonroso. Ya de por sí la monarquía implica desigualdad y privilegios, una estratificación social, la existencia de estamentos intermedios de clero, la nobleza entre el monarca y el pueblo. Pero cuando el principio del honor significa algo deshonroso, se convierte no ya en grandeza del monarca, sino, dice Montesquieu, en la adoración de sí mismo. Y esta adoración de sí mismo del monarca, esta indiferencia por el bien público, indiferencia por el bien de la comunidad, de sus súbditos, se traduce necesariamente en corrupción. Y cuando la voluntad del monarca se encuentra corrupta, sus mandos intermedios no reconocen otra forma que actuar más que la del servilismo, ser funcionales y serviles a esta corrupción. Y así ya no nos encontramos más en un régimen de monarquía, como dice Montesquieu, sino que pasamos al tercer y última forma de gobierno, que es la del despotismo o la tiranía. Su naturaleza también es el gobierno de uno solo. Pero aquí el monarca no se encuentra rigiendo los destinos de sus súbditos conforme a las leyes del reino. Aquí el monarca gobierna a su capricho y a su voluntad. No nos encontramos ante un monarca, nos encontramos ante un tirano despótico que reina sin respeto a la ley y fundamentalmente reina por sobre la ley. El principio que rige el accionar del despotismo es el principio del temor. El temor que influye el tirano en sus súbditos. Es un régimen brutal que no reconoce las libertades y los derechos de sus súbditos. Es un régimen despilfarrador, corrupto. Su naturaleza está en la corrupción. Su naturaleza es corrompida. Para el despotismo, para el monarca despótico, el arte de gobernar es el arte de corromper. Es un régimen brutal donde no existe la libertad y todo se encuentra sometido a la voluntad del soberano. La ley es el capricho del tirano. Imaginen ustedes lo que significaba para las personas del siglo XVIII viviendo en estos regímenes despóticos, en la Rusia de Catalina II, en la Francia de Luis XV, donde la ley es el capricho del monarca despótico. Imaginen ustedes lo que significaba para las personas del tercer estamento,
los burgueses, los artesanos, los campesinos, encontrarse sometidos a los caprichos de las clases privilegiadas, donde todo su esfuerzo y su trabajo no servía más que para sostener un sistema de clases dividido en estamentos y los privilegios absolutos de los que gozaban la nobleza y el alto clero. Y ante estas formas de gobierno despóticos se alza un único principio, el de la libertad. Como definición para Montesquieu, la libertad es el derecho a hacer todo lo que las leyes permiten. Una sociedad es verdaderamente libre cuando el poder detiene al poder. Una sociedad es verdaderamente libre cuando quien reina es la ley. Para evitar que el poder que es conferido por las leyes del Estado sea ejercido de forma abusiva, de forma despótica o autoritaria, nos enseña Montesquieu que es necesario limitar el poder. Es necesario que el poder no se encuentre concentrado en las manos de uno solo. Es necesario que el poder sea separado o dividido. Es necesario atacar la unicidad del poder. El poder es absoluto cuando es único, cuando se encuentra concentrado. Para ello, Montesquieu plantea su teoría, la de la doctrina de la división del poder. La división del poder para Montesquieu destruye el absolutismo político. En su libro 11, Montesquieu me enseñará sobre su doctrina de la división del poder. Es necesario limitar el poder con el objeto, con la finalidad de asegurar la libertad de los hombres. Frente a la posibilidad de opresión o de abuso, no cabe otra solución que la de la división o separación del poder. Y esta división o separación del poder no es más que una garantía de libertad para los hombres. Los gobiernos moderados exigen la división de poderes. La división de poderes evita el abuso, ya que el poder reprime al poder. Y aquí tenemos nosotros, en la pestaña, un pequeño cuadro donde podemos observar en la práctica la separación del poder de que nos habla Montesquieu en su obra. Es necesario evitar la reunión en una única mano de todo el poder, donde prime la separación del poder, un régimen donde prime la separación de poder, según Montesquieu, será un régimen equilibrado, donde rige la armonía entre los hombres. Para esta teoría de la división de poderes, Montesquieu retoma la trilogía de John Locke. Recuerden ustedes cuando estudiaron la unidad correspondiente a John Locke, un pensador inglés también contractualista, el padre del liberalismo político, que John Locke dividía el poder en poder ejecutivo, poder legislativo y poder federal. Este poder federal tenía facultades de
representación fuera de la federación, de relaciones internacionales. Montesquieu retomará esta trilogía de Locke, pero hará una pequeña modificación. Para Montesquieu, el poder, la teoría de la separación del poder, será la de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Cada poder sujeta al otro. Cada poder evita la primacía de un poder por sobre los otros. Y esta mutua facultad de neutralización, esta mutua facultad de evitar la primacía de uno por sobre el resto, es la garantía de la libertad de los ciudadanos. Es la garantía del equilibrio político. La separación de poderes es fundamental para la existencia de los regímenes moderados. Nos dice Montesquieu, para que gobiernen las leyes y no los hombres, es preciso que los departamentos legislativo, ejecutivo y judicial estén separados totalmente. Si el que dicta o el que hace la ley las ejecuta también, no hay libertad. Si el que hace la ley juzga también su aplicación, no hay libertad. Solo existirá libertad con los poderes separados, donde cada uno sirve de peso y contrapeso, de límite contra el otro. Un legislativo que limita al poder ejecutivo. Un ejecutivo que limita al poder legislativo. Un judicial que controla y limita a los otros poderes. En este sistema de separación de leyes y de división de poderes, el poder legislativo dicta la ley, hace la ley. El poder ejecutivo la pone en vigencia, la ejecuta. Y el poder judicial protege su aplicación. Esto que nosotros podemos dar por sentado hoy en pleno siglo XXI era una verdadera revolución intelectual para el siglo XVIII en Europa, donde eran regidos por monarquías absolutas y por gobiernos despóticos. Plantear que había que atacar la unicidad del poder absoluto de los monarcas era una teoría absolutamente revolucionaria para su tiempo. Y como ya les dije al principio de la clase, estas ideas tendrán una importancia mayúscula en los posteriores acontecimientos históricos de finales del siglo XVIII. La primera vez que las ideas de separación de poder se plasmarán en un cuerpo normativo, en una constitución, en un contrato social, será con la Constitución de 1787 de los Estados Unidos de Norteamérica. Por primera vez en la historia de la humanidad se plasmarán las ideas de la separación del poder en una arquitectura constitucional que va a diagramar de alguna manera al Estado nuevo, naciente con la Revolución Americana de 1776. Montesquieu nos enseña también que es necesario establecer soportes, órganos, digamos, de alguna manera permanentes para el ejercicio de estos poderes. El poder ejecutivo tiene que ser un poder permanente. Es necesario que para poder ejecutar las acciones necesarias para el gobierno, que éste sea un poder permanente. El gobierno de uno solo, un monarca, la atribución del poder ejecutivo de alguna manera está identificada
con el monarca, es necesario que tenga bajo su poder, digamos de alguna manera, la administración del Estado. El poder legislativo, que esté representado por una Cámara Alta, donde esté de alguna manera, piensen ustedes en la Francia y en la Europa del siglo XVIII. La Constitución de Inglaterra, del Reino Unido, consagra la división del Parlamento en una Cámara Alta, que representa a los lores, y en una Cámara Baja, que representa a la burguesía o a los comunes, ¿sí? Entonces, el poder legislativo en una Cámara Alta que represente a la aristocracia, a las personas distinguidas por nacimiento, honores o riqueza. Y una Cámara Baja donde se encuentren los representantes populares, de la burguesía, de los artesanos y de los pequeños comerciantes. Pero estas dos cámaras conforman un único cuerpo, el poder legislativo, donde tienen derecho a oponerse a las distintas tentativas de supremacía de uno contra otro. Por esto este juego de que una ley debe ser aprobada por ambas cámaras para permitir y limitar los distintos intereses y las supremacías de una clase por sobre las otras. Este poder legislativo tiene también algunas restricciones que evitan que se convierta en despótico. El poder ejecutivo lo convoca, es decir, que el poder legislativo, a diferencia del poder ejecutivo, no es un órgano permanente, no es un órgano que está en permanente y constante deliberación. Piensen ustedes en nuestra arquitectura constitucional. El periodo de sesiones del poder legislativo tiene un comienzo y un final. Tiene un comienzo en marzo y tiene un final en diciembre. Y el inicio del periodo de sesiones legislativas es convocada por el presidente cuando concurre a las cámaras e inaugura el periodo de sesiones. Piensen ustedes también en nuestra arquitectura constitucional y verán cómo estas ideas de separación del poder se traducen en nuestra Constitución, porque nuestra Constitución argentina reconoce como antecedente inmediato a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, nuestra arquitectura constitucional, nuestra arquitectura estatal, está regida por los principios de la separación del poder de Montesquieu. Y por último, tenemos también un poder judicial, pero dice Montesquieu que para evitar un gobierno despótico de los jueces, para evitar la arrogancia de los jueces, es necesario ponerle límites. El poder no es de los jueces. El poder pertenece a la ley. Es necesario que para que vivamos en una verdadera república, el imperio sea de la ley y no de los hombres. Por último, tenemos que también destacar una idea de Montesquieu que tiene que ver con el espíritu general. El espíritu general, dice Montesquieu, que es aquello que determina a una sociedad. Es lo que le da el tono, crea el carácter común, una manera de pensar común de una sociedad. Es ese espíritu general que impera en una sociedad determinada. Existen 6 elementos en una enumeración de las cosas que gobiernan a los estados y a los hombres que hace Montesquieu, que de alguna manera delinean ese espíritu general. El primero de estos 6 elementos es el de la religión. El segundo, piensen ustedes, traten de ubicarse en el tiempo en el que Montesquieu escribe su obra.
Entonces, el primero de estos elementos es el de la religión, el segundo elemento es el del clima, el tercer elemento, el de las leyes, el cuarto elemento, el de las costumbres de esa sociedad, el quinto elemento, los usos sociales, y por último, un sexto elemento, el de Montesquieu lo denomina, el de los ejemplos de las cosas pasadas. Todos estos elementos, todas estas cosas, de alguna manera, se relacionan con las leyes que rigen a la sociedad. Son los que de alguna manera determinan el espíritu de las leyes que van a regir esa sociedad. Estos elementos, religión, clima, leyes, costumbres, usos sociales, son lo que van a inspirar al legislador al momento de dictar una norma, de dictar una ley. Es lo que Montesquieu denomina el espíritu de la ley, lo que informa a la ley. Muy bien. La clase de hoy con esto, digamos, ha concluido. Hemos terminado de ver la unidad que corresponde a Montesquieu y su obra El espíritu de las leyes, y fundamentalmente la teoría o la doctrina de la división del poder. Traten ustedes de situarse en el contexto, en el tiempo y en el espacio en el siglo XVIII. Y cosas que nosotros damos por sentado en este siglo XXI fueron algunas cuestiones que llevaron mucho tiempo a la humanidad tratar de comprender y de tomar como verdades. Las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, que madurarán con la Revolución Francesa de 1789, las ideas de igualdad entre los hombres, las ideas de libertad para los hombres, las ideas de gobiernos moderados y limitados, las ideas de que no puede regir la vida de la sociedad un gobierno despótico, un gobierno absolutista, fueron ideas que llevaron a los hombres mucha sangre, guerras, luchas, y que de alguna manera permitieron que nosotros en el siglo XXI pudiéramos vivir en una sociedad democrática y organizada constitucionalmente de la forma que lo hacemos nosotros en nuestros días. Y allí encontrarán ustedes la respuesta al por qué estudiamos nosotros estas ideas. ¿Por qué estudiamos nosotros a pensadores del siglo XVI, del siglo XVII y del siglo XVIII? Porque sus ideas formaron el mundo en el cual nosotros vivimos y desarrollamos nuestras vidas. La libertad de los seres humanos, la libertad política, la tolerancia religiosa, la igualdad de los hombres ante la ley, cosas que nosotros en esta sociedad damos por sentada, insumieron sangre, lucha constante y durante siglos para los seres humanos y para nuestras sociedades. Y por eso es importante el rol de todos ustedes como futuros abogados, agentes del derecho, en defender las libertades y los derechos de las personas, para que prime el imperio de la ley, para que el imperio de la ley rija nuestros destinos y no prime el imperio de los hombres
por sobre nuestras sociedades. Cabe a ustedes preguntarse siempre por qué tenemos las instituciones que tenemos, de dónde vienen nuestros derechos y cómo hemos llegado a disfrutar de nuestros derechos y garantías. Pues bien, estudiando a los pensadores como Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, encontrarán las respuestas a estos interrogantes. Y también encontrarán las razones de por qué ustedes estudian derecho y que serán futuros abogados que necesariamente tendrán que defender la libertad y la igualdad de todos y cada uno de nosotros en las sociedades en las cuales nos toca vivir. Así que con esto damos por terminada nuestra clase y dejamos la grabación. Muchísimas gracias y gracias por estar.